Sea bienvenido a la casa de nuestro Dios. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Génesis 3. Amén. Génesis 3. Para el que no sabe, es el primer libro de la Biblia. Por si es primera vez que usted... Génesis 3. Versículo 8 al 11. Génesis 3, 8 al 11. Espero que usted venga dispuesto, amén, para recibir lo que el Señor tiene. Amén. Dice, ¿ya lo tiene hoy? Sí. Amén. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, adorarte, cantarte a ti, levantar nuestras manos, adorar al Dios único y poderoso. Y en este momento queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Que siempre sea ella la que hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Vemos aquí un pasaje muy conocido y que habla sobre la desobediencia del hombre. El tema de la meditación de esta tarde es ¿cómo debemos de tratar los problemas? Muchas veces no podemos tratar los problemas, por eso necesitamos que Dios nos ayude. Debemos de tomar en cuenta dos cosas. Primero, aquí vemos la forma como Dios aborda los problemas. El logos es el consejo, la palabra. Y el rema es hacer el consejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es logos, porque es palabra de Dios. Pero es letra. Y mientras yo no la viva, no la cumpla, no se vuelve un rema para mi vida. Entonces, el logos es lo necesito la palabra de Dios. Pero cuando se vuelve, cuando la practico en mi vida, cuando la palabra de Dios se revela, entonces se llama rema. Quiere decir que ya hizo efecto la palabra de Dios en mi vida. Entonces, fíjense que aquí vamos a ver unas cosas muy interesantes. Fíjese que Dios trató el problema a la hora fresca del día. ¿Sí? No lo hizo a la hora del calor. No lo hizo a la hora del sofocamiento. Ahí dice, en el versículo 8, y oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto que está hablando, que cuando dice que es al aire del día, es cuando ya el calor va descendiendo. Cuando ya va entrando la brisa, si podemos decir, de la tarde, ¿verdad? No se compare a esta zona en tiempo de verano porque aún son las 8 de la noche y el calor es insoportable. Pero es cuando el sol ya va descendiendo, ya va calentando menos y empieza a haber una brisa, ¿verdad? O empieza a descender el calor.
Entonces, es como estos días que hemos estado experimentando, que ha habido un poquito de calor. Bueno, no es el calor que teníamos en verano, pero ha habido un poquito de calor y ya en la tarde se empieza a sentir un poquito de brisa, ¿verdad? Y uno dice, ya cambió la hora, ya está cambiando la hora. Entonces, fíjense que el Señor no lo hizo a la hora, al momento que ellos pecaron. Ellos pecaron, ellos cometieron el pecado de la desobediencia, ¿sí? Y en el momento no apareció el Señor. ¿Qué hicieron? No, esperó el Señor a que llegara la hora fresca, no a la hora del sofocamiento. Muchas veces nosotros queremos resolver los problemas cuando los descubrimos. Muchas veces nosotros queremos resolver los problemas cuando se están dando. Bienvenido. Entonces muchas veces queremos nosotros resolver los problemas cuando las cosas acaban de suceder. Nos enfrentamos, llegamos tal vez a nuestra casa y sucedió algo, y en el momento que nos damos cuenta de que hubo un problema, en ese momento, cuando muchas veces no podemos controlar nuestras vidas, airadamente queremos arreglar las cosas, y no ese es el momento. Vemos aquí en Génesis 3:8 que llegó el Señor a la hora del día, no a la hora que estos hombres sabían que Adán y Eva cometieron el pecado. No. Llegó el momento, en el momento justo para resolver las cosas. Muchas veces nosotros no nos percatamos del lugar ni del tiempo en que queremos resolver los problemas. Muchas veces estamos en un lugar ajeno y nos damos cuenta que pasó algo y ahí queremos resolver las cosas. Y ahí queremos ver cómo solucionamos las cosas. Y muchas veces no es ni el momento ni el lugar. Yo, siempre poniéndome de ejemplo porque no puedo poner a nadie. Mire, yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, mi padre nunca me dijo algo, nunca me levantó la voz, nunca me dijo algo enfrente de todos los demás. Cuando yo hacía algo, siempre me miraba y me decía, en la casa hablamos, me decía. Ay, Dios mío, para mí eso de que en la casa hablamos, desde ese momento hasta que yo llegaba a mi casa era una agonía. Ya no podía comer tranquilo, ya no jugaba, ya nada. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante los problemas? Pasa algo y estamos tal vez, imagínense, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, pero no sé si solo es mi familia, tengo yo esa suerte. Pero muchas veces estamos en una reunión familiar y sucede algo y la gente, muchas veces las personas no se pueden esperar un momento porque la celebración es de otras personas, no nuestra. Y ahí reventamos y hacemos un show y todo mundo se dio cuenta de que algo había pasado. El Señor nos da un ejemplo de cómo resolver los problemas. ¿Por qué? Como le digo, no nos percatamos del lugar, ni del tiempo. Hay cosas que no se van a solucionar en el momento. Tenemos que esperar. Como cuando nos airamos, es necesario esperar el tiempo en el que se descienda ese calor o ese enojo de nuestra vida, porque corremos el riesgo de hacer peores las cosas. Y que en vez de arreglar algo, sea peor. Dice la palabra que la palabra blanda aplaca la ira. Amén. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Muchas veces nosotros queremos resolver las cosas en el momento. No, medite un momento. ¿Es el lugar? ¿Es aquí? No, entonces no es el lugar. Entonces, bueno, cuando lleguemos a casa, muchas veces nosotros, cuando se dan problemas entre familiares, en la casa queremos resolver las cosas. Y muchas veces se necesita un lugar neutro para poder platicar. Si en la casa es un polvorín, no sé si usted me entiende, polvorín de los lugares donde se guarda toda la artillería y las bombas y todo lo demás, no, corremos un riesgo de que se encendamos un polvorín. Entonces, no es el lugar la casa, porque levanto la voz, porque me enojo, porque me empiezo a gritar. Entonces, busquemos un lugar neutro para arreglar las cosas. Muchas veces a las 12 de la noche queremos arreglar las cosas. No es hora. No es hora de hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces el cansancio, el sueño nos va a hacer que digamos cosas que no debemos de decir.
Ahora, volviendo otra vez a Génesis 3, ¿acaso Dios no sabía? Déjeme decirle, ¿acaso Dios no sabía que Adán y Eva habían comido del fruto que no debían de comer? Claro que sí sabía. Pero no vemos aquí que sale en un momento el Señor y que, bueno, ¿a dónde están? No. Oiga, dice que se paseaba. Oyeron la voz cuando el Señor se paseaba. No llegó y empezó a decir, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde están? Vengan. Sino que dice, y oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Muchos podemos recordar cómo nos trataron nuestros padres. Y muchas veces eso no lo podemos modificar ahora que somos padres o tenemos hijos. Y reaccionamos de la misma manera. ¿Cuántos reaccionamos? Hagamos un momento, un análisis en nuestra vida. ¿Cuántos reaccionamos nosotros así como el ejemplo que vimos en nuestros padres? Y no estoy hablando de un buen ejemplo, estoy hablando de un mal ejemplo. Es una forma violenta, es una forma de llorar, es una forma de histeria, en un montón de cosas. Dios, cuando trató un problema, en este caso, oiga, lo hizo a la mejor hora. Lo hizo en el momento indicado. Lo hizo cuando mire, el Señor, le voy a decir algo, usted y yo sabemos que el Señor no pierde los estribos, ¿verdad? No pierde. Entonces, el Señor pudo haber llegado a cualquier hora, ¿o no es así? Pero nos enseña, nos da una lección de que debemos de arreglar los problemas a la mejor hora. Y nos está enseñando a nosotros, no a Él, nos está enseñando a nosotros que para tratar un problema no tenemos que hacerlo airadamente. Hay que saber tratar los problemas. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer hasta que todo está calmado? Qué difícil, pero es beneficioso. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted y yo no tengamos sobriedad en nuestras vidas, sobriedad es que tengo el control de mis emociones. Fíjese que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Es bien claro. Nos está diciendo, es cierto, ustedes, ¿quién de nosotros no se enoja pues? ¿Quién de nosotros no reacciona? No, créanme que si alguien que está aquí nunca se ha enojado o controla eso, no, mire, no sé, déjeme darle las felicitaciones. Pero no es así. Hasta que todo está calmado, nosotros debemos de tratar los problemas. Oiga, no estoy diciendo de olvidarlos. No. Es de tratar los problemas. Porque cuando yo estoy calmado, entonces voy a tener la serenidad, primero, de poder entender si el problema se ha dado por alguna negligencia mía. Porque cuando estoy airado, solo reaccionamos, y y cuando venimos a caer en cuenta, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, que uno explota, y hasta que ya pasó todas las cosas le dicen a uno, no, pero tú me dijiste que hiciera esto. Y cuando, pues sí, pero uno ya levantó la voz, ya gritó, ya ofendió, ya hizo cualquier cosa. Entonces es necesario estar calmado. ¿Qué más? Hasta que ya no estoy dominado por la ira ni el enojo. Porque si hay que corregir con amor. Es como cuando se tienen hijos, ¿verdad? Y hay que corregir al hijo. Pero ¿cuántos tenemos el recuerdo de que nuestros padres llegaron solo y nos dieron? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero ¿qué diferente es cuando uno, ya conociendo la palabra de Dios, llega, uno habla con el hijo, con el niño y le dice, ¿sabes que hiciste mal? Y el niño dice, sí. Entonces, ¿sabes que te tocan 2 reglazos? Y el niño dice, pero usted ya le tuvo que haber enseñado al niño.
Porque mientras usted no le enseña al niño, usted no puede venir y castigarlo si el niño nunca no sabía que eso no se debía de hacer. Fíjese que la palabra es bien clara en algo y muchas veces no nos damos cuenta. Dice que el látigo es para el caballo y la vara es para el niño, no el látigo. ¿Cómo puedo yo tratar los problemas? Después de analizarlo y ver cuál es la mejor manera de tratarlo. ¿Cuántos de nosotros analizamos para resolver un problema? Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el enojo y la ira nos dominen. Si usted es el cabeza de hogar o usted es la persona encargada en algo, usted primero debe de analizar por qué se dio este problema. Algo tuvo que haber sucedido. Igual en nuestras vidas, cuando nosotros cometemos un problema, es necesario analizar nuestras vidas y darnos cuenta en qué nos hemos equivocado para no volverlos a cometer. Pero ¿qué sucede? En el enojo o en la tristeza de alguna situación, empezamos a hacer promesas que muchas veces no vamos a cumplir. O, como inmaduramente, en algunas ocasiones, le echamos las culpas a los demás. Si usted y yo, si nosotros hemos sido los que hemos cometido el problema y empezamos a decir, no, es que a mi papá, es que a mí de chiquito no me quisieron, es que a mí no me dieron oportunidades. No. Llega un momento en que tenemos que tomar el dominio de cómo estamos. Porque si estamos a la hora del calor, es decir, a la hora del enojo, no vamos a poder pensar. Solo actuamos, mas no pensamos. La diferencia entre el animal o los animales y nosotros es que nosotros sí podemos reaccionar, meditar, pensar. Los animales tienden a defenderse porque ellos no están, nosotros analizamos, meditamos y ellos solo reaccionan. Usted vaya y pégale una patada a un perro, no espere que regrese para lamerlo o moverle la cola. Ellos reaccionan para defenderse. Entonces, ahora yo le pregunto algo. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si tan solo hubiéramos esperado la mejor hora para resolver los problemas? Muchos. Dice que vino el Señor y lo resolvió con paciencia. Entonces, primero tenemos que estar calmados. Tiene que bajarnos el calor de nuestras vidas. Tiene que bajarnos ese enojo, la ira, lo que no podemos. Y después, para resolver el problema, tenemos que hacerlo con paciencia. ¿Por qué? Porque algunas cosas, lastimosamente, no se van a resolver de la noche a la mañana. Pero si usted y yo no tenemos paciencia, las cosas no se van a resolver. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que se arreglaran las cosas, verdad? En un segundo. Y muchas veces creemos que porque tenemos autoridad, porque no es nuestra palabra, las cosas se van a arreglar. No, no es así. Las cosas no se arreglan instantáneamente. Porque con paciencia. Porque muchas veces emitimos un juicio inmediato. ¿Sabe por qué? Porque no preguntamos. Es como, me recuerdo que una vez yo tenía unos primos y bueno, de hecho también eran unos gemelos. Y había uno de ellos que siempre al otro lo agarraba. Lo molestaba, le golpeaba. Entonces me recuerdo yo que en una ocasión, pues el otro se cansó, ¿verdad? De tanto que lo molestaba. Que vino y solo se dio vuelta y le dio un golpe. Eso sí lo vieron mis tíos. Pero no vieron lo que el otro le pasaba haciendo. Y entonces le cayó, ya se imagina, ¿va? Le cayó una reprimenda porque él había hecho eso.
Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos emitido juicios inmediatos? ¿Y cómo nos ha ido? Mire, aquí está el ejemplo de cómo debemos tratar los problemas. Oiga, versículo 9 de Génesis 3. Mas Jehová Dios, oiga, llamó al hombre y le dijo, no dice que le gritó, no dice que le dijo, Adán, ven para acá, Eva, ven, ¿dónde están? Vénganse para acá. No, lo llamó. Y le preguntó, oiga, le pregunta, porque como se habían escondido, ¿verdad? Viene el Señor y le dice, ¿dónde estás tú? No fue a sacarlo del pelo y a traerlo y ponerlo aquí. Te comiste el fruto que no debía. No, 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 no. Adán, Eva, no los veo. No los veo porque siempre que yo vengo y oyen mi voz, ustedes salen al encuentro. ¿Por qué no han salido al encuentro hoy? ¿Por qué no han salido a ver qué ha pasado? A decirme, Jehová. No, preguntó, ¿dónde estás tú? Oiga, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oiga, y Dios le dijo, y le vuelve a preguntar. Fíjese que aquí el Señor le está dando opción a Adán de que se defienda. O mejor dicho, que muestre por qué estaba escondido. Aquí no llegó el Señor a juzgarlo. No llegó a señalarlo, no llegó a decirle, ¿qué estabas haciendo? No, no, no. Y le dice después, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El Señor les preguntó, primero, ¿dónde estás tú? Y después le dice, ¿quién te enseñó? ¿No se ha dado que por naturaleza, cuando nosotros nos hemos equivocado, nos escondemos? ¿No se ha dado cuenta que cuando nos equivocamos nos da pena? Nos da pena dar la cara. Sí, o usted no lo nota cuando la otra persona se ha equivocado con usted y que no le da la cara, no le da la vista, que se esconde. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos crueles cuando los otros se han equivocado y no somos misericordiosos en preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo falta? Es decir, ¿por qué reaccionaste de esta manera? Pero cuando nos equivocamos, si quisiéramos, ¿verdad? Que alguien se nos acerque y nos diga, ¿qué te pasó? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué no pediste ayuda? Ahí sí. Fíjese que el Señor no actuó inmediatamente, esperó. El que todo lo sabe, esperó. El que todo lo escucha, esperó. El que todo lo mira, esperó. ¿Nos esperamos nosotros? Entonces, esta es una guía que el Señor nos da de cómo resolver. Oiga, ¿y qué problema estaba resolviendo el Señor? ¿O usted cree que no fue triste para el Señor? Verlos ya en una condición caída y tener que echarlos del huerto. Ahora dígame, si eso para usted no es grande, no creo, déjeme decirle, no creo que haya algo más grande que eso. Porque, imagínese, mire, el Señor cuando salió Adán y Eva, que estaban escondidos, el Señor ya los vio caídos. Ya no eran perfectos. Y aún ya no siendo perfectos, no los maltrató. Y aún ya no siendo perfectos, no los humilló. Claro, pero la maldición cayó sobre ellos en el momento que pecaron, pero el Señor no llegó y les dijo, ya ven, se maldijeron ustedes. No les llegó a decir, ve, ya están malditos, no, ya son imperfectos. No. Le pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que ya no eres perfecto? Entonces,
si usted y yo no resolvemos el problema correctamente, lo vamos a empeorar. Y entonces de tener un problema pequeño llegamos a tener un problemón. De un conflicto llegamos a tener una bomba atómica. ¿Por qué? Porque como humanos dañamos. ¿Y sabe cuál es lo peligroso? Que podemos perder, primero, a nuestros seres amados. ¿Cuántas personas han dicho, hubiera preferido que me levantara la mano, pero que no me dijera lo que dijo? Porque un golpe, no estoy diciendo que sea bueno, por favor, no. Un golpe, pues de una u otra manera pasa. Pero el daño que das en las palabras pueden durar una vida completa. Entonces, ¿por qué es necesario bajar todos los ánimos, todo ese calor, para no cometer daños irreversibles? Porque cuando un hombre viene y en el momento del enojo le dice a la esposa, es que mira, y le dice algo, no voy a decir qué, pero le dice algo que la daña. ¿Cuántos no han perdido sus matrimonios por eso? ¿Cuántos padres no han perdido hijos? Porque en el momento del calor no pudieron aguantarse. Si me tuve que casar con tu mamá porque venías en camino. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el padre al hijo? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo el padre al hijo? No te deseaba. ¿Sí? Oiga eso. Cuando un padre le dice al niño o al hijo, mira, si nos tuvimos que casar porque venías, le está diciendo, ¿sabes qué? No fuiste planeado. Yo te amo, pues sí naciste. ¿Quién no va a amar a su hijo? Pero imagínese el daño que se puede hacer cuando en el momento del calor se le dice a un niño eso. ¿Amén? No se preocupe. Entonces, podemos perder a seres amados, cónyuges, hijos, amigos. Oiga, podemos pedir perdón. Amén. Podemos pedir perdón y ese perdón no va a funcionar porque ya carece de poder. No sé si me da a entender. Usted y yo podemos pedir perdón, pero después de hacer el daño, ya no tiene ningún efecto. Nos puede decir alguien, sí, está bien, te perdono. Pero ya no tiene poder. Porque ya se hizo el daño muchas veces irreversible. Pero cuando usted se contiene, bajan todos los ánimos y ya no sigue ofendiendo, ya no sigue haciendo las cosas más complicadas y viene usted y le dice al otro, perdóname, ese tiene poder para actuar en el otro. Pero ya perdón después de todas las veces que he sido ofendido, ya perdón después de todas las veces que ha sido dañado, ¿usted lo acepta? Usted dice en el momento, me imagino que igual que yo, sí decimos, sí, te perdono, pero el daño quedó allí. Muchos decimos, lo siento, pero es sin corazón y sin sentimiento. Sigamos. Fíjese que Dios les dio tiempo a ellos. Oiga, Dios le dio tiempo a ellos a que escogieran la solución a sus problemas. ¿Por qué? Porque se hicieron delantales. ¿Amén? Se hicieron delantales. Oiga, en el versículo 7, Génesis 3:7. Oiga, aquí no había llegado el Señor a hablar con ellos. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, les dio tiempo a que resolvieran el problema.
Ya se habían metido en el problema. Ahora el Señor les da tiempo a que lo resuelvan. Ellos humanamente querían arreglar sus problemas. Ahora yo le digo, ¿por qué muchas veces los problemas se empeoran? Porque lo que menos hacemos es buscar a Dios para solucionar nuestros problemas. Lo que muchas veces, lo que menos hacemos es, cuando sucede un problema, orar, ir a hincarnos un momento y decirle, Señor, ¿qué hago? Porque van a haber situaciones que usted va a tener el control para arreglarlas y otras no. Pero recuerde, todo tiene que ser con paz, que esté calmado. ¿Por qué? Porque Dios no es apresurado. Mire, el Señor los estaba viendo. El Señor en el momento se dio cuenta cuando ellos pecaron. ¿O usted cree que no estaba viendo el Señor? Claro que sí. Y entonces el Señor vio cuando ellos se dieron cuenta y empezaron a correr a buscar hacer delantales. ¿Cuántas veces el Señor nos avisó que nosotros queremos solucionar los problemas y Él no se mete? ¿Sabe por qué? Porque está esperando que lo busquemos. No, dicen algunos, es que el Señor es un caballero y no se mete. No. El Señor ya nos enseñó que dice, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Ya está ahí escrito. Entonces es esperando que le busquemos. No, es que el Señor es un caballero y Él no se mete en las cosas. No es eso. No es así. No es así. Sí es cierto, pero no es así. Muchas veces, ¿qué? ¿Me voy a sentar yo aquí a esperar a que el Señor venga y me salga del problema? ¿Vio el problema de Adán y de Eva? Si sabían, ¿por qué en ese momento no buscaron a Jehová? ¿Por qué en ese momento que sus ojos fueron abiertos no dijeron, Eva, pecamos? Jehová, Padre, Jehová, pecamos. No, quisieron arreglar sus problemas. Asimismo nosotros, muchas veces sabiendo que la solución es orar, congregarnos, pedir un consejo, queremos arreglar nuestros problemas. ¿Qué hizo el Señor cuando se les presentó? Bueno, lo hizo con paciencia al hablar. Les preguntó a ellos, ¿no cree que, discúlpeme, no pareciera ilógico cuando el Señor que todo lo ve dice, ¿dónde estás tú? ¿Ah? Es como cuando el niño, ¿verdad? Comete algo y hay una viga, un poste que no es muy ancho, ¿verdad? Y el niño se pone detrás así, se le ve media cabeza, media pancita y fulano, ¿dónde estás? Callado, ¿verdad? No cree, si a la vista humana era ilógico que el Señor les preguntara, ¿dónde estás tú? Si todo lo mira Él. Habían cometido un pecado de alta gravedad. Oiga, le dice, ¿quién te enseñó? ¿Qué es lo que has hecho? ¿No se da cuenta que utilizó palabras de misericordia? Y así actuamos nosotros muchas veces. ¿Cómo preguntamos? ¿Y acaso yo te he enseñado esto en la casa? ¿Y acaso yo te dije que hicieras esto? Y muchas veces en esa palabra es que sos un tonto. No está calmado. Estamos haciendo daños irreversibles. Y después con un, ay, amor, no, que discúlpame, que no sé qué. No. Misericordia tuvo el Señor con ellos. Y como decía hace un momento, si usted a su hijo algo no le ha enseñado, no lo puede castigar. Usted lo castiga después que le enseñó. Después que se le dice al niño, no, esto no se hace. Y se le dice, y la próxima, ¿y sabe por qué? Sí entienden. ¿Sabe por qué entienden? Porque el alma no tiene edad. Entonces, el alma sí entiende.
sí entiende. El raciocinio y todo lo demás, etcétera, sí, pero el alma sí entiende. Bueno, pero eso es, vamos. Pero ¿cómo voy a tratar los problemas como Dios? Es decir, ¿cómo voy a poder, ya vimos, ¿verdad? ¿Cómo trató Dios los problemas? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo voy a tratar como Dios si no le busco? ¿Cómo voy a tratar los problemas como Dios si no escudriño su palabra? Si muchos no nos congregamos. Porque por medio de su palabra somos enseñados. Por eso se acuerda que al principio dije, esto es logo. Pero cuando la pongo en práctica y es revelado a mi vida, se vuelve un rema. ¿Qué quiere? Le voy a poner para que me entienda eso. Es como cuando el Señor dice que no, decía David, no he visto a ningún justo que mendigue pan. ¿Usted alguna vez no ha tenido una necesidad y Dios ha provisto milagrosamente? Eso es un rema, porque usted lo leyó, pero cuando ya lo vive, se vuelve un rema. Dice, me pasó esto, el Señor proveyó. Lo mismo es con su palabra. Si yo no me congrego, si yo no escudriño, si yo no oro, no voy a tratar los problemas, así como el Señor nos está enseñando en Génesis 3, que se deben de tratar los problemas. Con paciencia, con misericordia, a la hora más fresca del día. No le estoy diciendo que usted todos los problemas tiene que tratarlo a las 3 de la tarde. No. Usted los puede tratar a cualquier hora, pero lo que le quiero decir es que lo debe de tratar con paz, con calma, con misericordia. Muchos vamos a otros lugares, menos a la iglesia. Y estoy hablando en general. Pero cuando hay problemas, sí vamos a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando hay problemas. Cuando hay problemas llegamos y le decimos, oh, pastor, mire, fíjese que me metí en un problema, que ayúdeme, que ore por mí, que yo no sé qué, pero ya está en el problema. Y muchas veces queremos que el pastor obre como que fuera Dios. Y el pastor dice, y uno dice, ya sé por qué vino, hoy ya entendí por qué vino hoy a la iglesia. Eso no pasa aquí, no, eso pasa allá donde yo soy en mi país. Mire, allá nosotros le decíamos, hay un dicho, los hermanos cometa Halley. ¿Se acuerda del famoso cometa Halley, ¿verdad? Que pasa cada 70 y pico de años, no sé cuánto es que pasa por la Tierra, ¿verdad? Y entonces, en forma graciosa, no en forma burlona, ni sarcástica, ni ofensiva, sino que tal vez decíamos, ve, ahí vino el hermano cometa. ¿Y qué pasaba? Cabal. Llegaba y ¿qué había pasado? Un problema. Una dificultad. Fíjese, quiero que me acompañe a Gálatas 3:1. Y aquí vamos a ver una razón por la cual nos metemos en problemas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no lo digo para ofender. Gálatas 3:1. Ya vamos a terminar, ya voy a empezar a concluir. Gálatas, ¿ya lo tiene? Gálatas 3:1. Amén, búsquelo. Tenemos tiempo, más que hoy está oscureciendo más tarde, así que tenemos un poquito más de tiempo. Gálatas 3:1. Amén. Oiga lo que le dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Oh, Gálatas, ¿por qué nos metemos en problemas? Porque
en muchas ocasiones somos insensatos. Oiga lo que dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense que esta palabra que dice, ¿quién os fascinó? Significa, ¿quién os preñó? Es decir, ¿quién los embarazó? Oiga lo grave de esto, porque está diciendo, quiere decir que ya había algo adentro de ellos que se había formado. Dice, ¿quién los fascinó para que no obedecieran a qué? A la verdad. ¿Y qué hizo Adán y Eva? No obedecer. Entonces, ¿por qué nos metemos en problemas? Por no obedecer ¿a qué? A la verdad. Y ahí mismo Gálatas 5:7. Gálatas 5:7, ahí mismo en la misma epístola, dice Pablo, amén, dice, vosotros corríais bien. Y pregunta, ¿quién os estorbó? Oiga lo que dice, para no obedecer a la verdad. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces nos metemos en problemas? Porque no hemos obedecido a la verdad. Y mire, y lo hacemos peor cuando no sabemos tratar el problema. Entonces, cuando yo obedezco a la verdad, no tengo la necesidad de tratar problemas porque no me meto en problemas. Esa es la diferencia. Pregunta, ¿quién los fascinó? ¿Quién les enseñó? ¿O no fueron las mismas palabras? ¿No fueron las mismas palabras de Jehová allá en el huerto? ¿Y quién te enseñó a ti, Adán, que estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti? Entonces, si estamos llenos de problemas, deberíamos de parar un momento y analizar. ¿Estoy siguiendo su palabra? ¿O estoy siguiendo una corriente humana? Amén. Y finalizo con esto. ¿Cómo trató Dios el problema? Lo hizo con una actitud correcta. Fíjese, Él sabía que tenía que dar un juicio. Él sabía que tenía que sacarlos. Porque por la condición que estaban ya no podían seguir ahí. Pero no llegó. Va, agarren su cosa y se me largan. No. Les dio, fíjese, primero les dio tiempo a que ellos resolvieran el problema. Ahí los dejó. Cosieron higos y mire qué misericordia. Porque antes de que los echara, Dios hizo un sacrificio. ¿No cree que es misericordia de Dios para ellos? Que antes de echarlos les hizo un sacrificio para redimir sus pecados. Dios, termino con esto, Dios no violentó nada con ellos. Llegó para auxiliarlos. Amén. Porque si no hubiera querido auxiliarlos, solo los saca. No. Hizo un sacrificio y les dio las vestiduras que necesitaban ahora. Porque la vestidura de la higuera se les iba a acercar. Y entonces, un sacrificio animal y los cubrió con algo que les iba a durar. Oiga, allá afuera iban a aguantar frío o calor, lo que adentro no aguantaban. Quiere decir que los auxilió. ¿No cree usted que es una misericordia de Dios? Para ellos en ese momento había que sacarlos, pero los preparó para sacarlos. ¿Cuántos de nosotros
auxiliamos muy pocas veces. ¿Por qué? Porque queremos resolver los problemas airados. Muchas veces, y termino con esto, solo la actitud correcta, como hizo Dios, nos hace sentir mal. Solo con alguien que no nos desprecie, solo con alguien que no nos ofenda. Porque cuántas veces yo me he equivocado. Y gracias a Dios por aquellos que han tenido misericordia conmigo y me han preguntado, pero Eduardo, ¿qué te pasó? Vení, no, pasá, sentate. ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres un café? ¿Qué querés? ¿Quieres algo? No, está bien, va. En una ocasión me sentaron y me preguntaron, ¿qué te pasó? Y después, ¿qué quieres que ayude? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuántos no tenemos la actitud? Y por eso nuestros problemas se agrandan. Entonces el Señor, en Génesis, nos deja un claro ejemplo de cómo usted y yo debemos de tratar los problemas. Y esto nos va a ayudar para toda nuestra vida. Amén. Le damos gracias al Señor Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más tu amor, tu misericordia, Señor, es nueva sobre nosotros. Señor, estamos en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque hay un lugar en el cual podemos venir y presentarnos. Porque hay un lugar en el cual nosotros podemos venir delante de ti y decirte, Señor, perdóname, perdónanos. Nos hemos equivocado. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Todos nos hemos equivocado. Pero que usted y yo estemos vivos este día es porque la misericordia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Es porque usted y yo no hemos sido desechados. Entonces hay tiempo. Entonces hay esperanza. Y sabe, aunque nosotros nos hemos equivocado y aunque nosotros hemos hecho daño a otros en el Señor y de la manera correcta, el Señor nos puede enseñar a restituir aún aquello que nosotros creemos que es imposible recuperar. Así que no se dé por vencido. Pero recuerde, no es como usted quiere hacerlo, sino como su palabra dice que debemos de hacer. ¿Se da cuenta que cada día el Señor renueva su misericordia sobre nosotros? Y si hemos recibido misericordia, entonces dice su palabra que demos misericordia a los demás. Pero en este momento, Señor, perdónanos, porque en muchas ocasiones no hemos tratado los problemas como deberíamos de haberlos tratado. Sino que muchas veces nuestro enojo, la ira, ha provocado que hagamos más daño. Y probablemente nos han llevado a pérdidas. Pero su palabra en Proverbios, hay una promesa para nuestras vidas y es: encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Reconozcamos que nos hemos equivocado. Reconozcamos que hemos hecho daño. Reconozcamos que no hemos hecho las cosas correctas. Y dice su palabra que Él puede enderezar nuestras veredas. Lo que hemos torcido, lo que hemos dañado, en Él y solo con Él, sí se puede. Señor, gracias, 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 gracias. Porque no nos has desechado.
Porque no nos has desamparado, Señor. Gracias. Porque has sido fiel a nuestras vidas.